una granada que explota, ¿qué les parece? Y después seguir con los otros. Y después sigo claro, con los otros, con alguno de choque con un péndulo, uno que parecido a los que hiciste la clase pasada, pero no igual, con alguna El de choque de péndulo fue que. Ah, el choque no, el que se da la vuelta. El Ah, de, ese podría ser también, sí, no, pensaba otro, pero le puedo hacer agregar eso también. Podría ser, es buena. El, no sé si vieron el problema de la granada, es un problema ahí que está en la práctica, que es una granada que explota. No voy a hacer el mismo, voy a hacer uno que tenga un poco menos de cuentas, porque como son 3 pedazos, vamos a hacer uno con 2 pedazos para que se haga más rápido en la práctica y no lleve tanto tiempo, pero es la misma idea. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Dale. Bueno, el tema es así, ¿no? Supongamos, el enunciado va a ser un poco distinto. Tenemos no llamémoslo granada, llamémosla, ¿cómo se llama esto? Fuegos artificiales, una cañita voladora, sería la palabra, ¿no? Una cañita voladora, lo mismo, ¿no? Que, que llega a una altura máxima. Ah, perdón, ¿alguien me escribió algo por ahí? No lo vi. Claro, el de la guía es el problema 17. Sí, 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 vamos a hacer uno parecido al de la guía, que es el problema 17. Igualmente tengo hecho el problema 17 y uno un poco más elaborado que el 17 está puesto en algún video por ahí. Después les paso el link del cuatrimestre pasado, de este mismo año, creo. Bueno, llega a una altura máxima pongamos, de 100 metros y explota horizontal en 2 pedazos, ¿no? Una de 0,6 kilos y otra de 0,4. ¿La canita parte verticalmente? Claro, es un tiro vertical, sí. Exactamente. Exactamente. Disculpe. Bueno, entonces, sí, es un tiro vertical, ¿no? Tiro vertical sube verticalmente hasta una altura, parte con alguna velocidad, llega a una altura de 100 metros y ahí explota en 2 pedazos que salen cada uno en forma horizontal. Uno se dirige hacia hacia el este, uno recorre 100 metros, vamos a poner 200, pero no poner tantos números iguales, 200 metros hacia el este. Cae 200 metros al este. Y el otro, la pregunta es dónde cae el otro pedazo, ¿no? ¿Qué distancia, ¿no? Cae el segundo. ¿Se entiende el problema? Es una cañita que es un tiro vertical, que llega a una determinada altura, se abre, llega a la altura máxima y se abre en 2 pedazos. Bueno, ¿qué podemos plantear? La idea es a ver si lo discutimos. Perdón, el que recorre 200 metros al este es el de 0,6 kilogramos. Claro, qué buena pregunta. Sí, claro, el que llamé primero, ¿no? Ok, ok. Sí, pongamos. Conservación de P en X y en Y. ¿Y por qué? Para sacar la velocidad inicial y después armar un MRU porque en X no voy a tener aceleración y en Y voy a tener la de la gravedad.
Pero, ¿por qué se conserva en...? Tenemos que tomar un Sí. instante muy chiquito, antes y después. No, Claro. claro, yo para solo saber la velocidad inicial es lo que necesito, ese dato que necesito. Bueno, acá hay un tema perfecto. Acá hay un tema muy, muy interesante, ¿no? Que se conserva P a pesar de que haya una fuerza externa. Pero no se conserva P total, sino que se conserva P en el plano horizontal. ¿Se queda claro? ¿Sí? En principio es eso. No necesitamos que la interacción sea muy cortita o para la conservación horizontal, ¿no? Para que el choque, la explosión sea muy corta, no se necesita. ¿Queda claro eso? Podría durar mucho la explosión, un tiempo largo y sigue valiendo lo mismo. Ahora vamos a ver cuándo se sea, necesita. Mario, perdón, se conserva P en la dirección horizontal porque nosotros estamos tomando un instante antes y un instante después, ¿o no? O de todas formas, Aunque no lo claro. tomemos un instante antes y después, se sigue conservando porque no hay fuerzas verticales en el plano horizontal. Claro, es como el ejercicio del choque en el péndulo que hizo Cristina la otra vez, ¿o no? Bueno, ahí sí necesitaba que sea un instante corto, porque el péndulo, ni bien sale de la posición vertical, tiene una fuerza que es una tensión que tiene una componente horizontal. Claro, Hay una pero fuerza. pero las canicas chocaban justo en la posición. Claro, y ahí necesita que sea en ese instante, que el choque sea muy rápido, porque si eso se desplaza durante el choque, aparece una fuerza horizontal que hace que cambie el impulso. Ok, o sea, en ese caso sí necesitábamos que sea un instante, mismo si chocaban en la dirección horizontal. Claro. Pero además de que hice yo, en el que hice yo, en la dirección vertical no se conservaba P porque una bola venía con velocidad y un instante antes, y justo cuando va a chocar, tiene aceleración normal esa bola. O sea, solamente podemos suponer, si el choque es horizontal, que se conserva P en el plano horizontal. Claro, aparece una fuerza externa que es la tensión, que es solo vertical, justo si el choque es en ese instante, ¿no? Lo que dice Cristina, voy a dibujarlo así, abstracto. Y había una bola que tenía velocidad, por lo tanto tiene aceleración normal cuando llega A ver, a la otra bola. entonces voy a cambiar ahí de color para cambiar un poco de... Claro, el que hizo Cristina, vos tenés esto, ¿no? Tenemos una segunda bola que va a chocar. El tema es que acá aparece una fuerza, la tensión, que es vertical, y el peso, que si esto ocurre en un instante muy corto, como la posición no cambia del equilibrio, todas las fuerzas son verticales, entonces P horizontal se conserva. Si esto sale del equilibrio, si esto tarda un poco el choque, y las dos se van interactuando a medida que esto se va desplazando, y quedan ahí las dos pegadas, la tensión ya no deja de ser, el peso sigue siendo vertical, pero la tensión deja de ser vertical y tiene una componente horizontal. Esa componente cambia el impulso durante el choque. Vamos a poner eso un poco en ecuaciones. ¿Qué quiere decir, no? Eso. ¿Qué quiere decir que se conserve P en un choque? Tenemos acá nuestras dos partes de la granada que llega a un punto en altura y explota, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué fuerzas actuando tenemos sobre las dos partes de la granada? Parte 1, masa 1 y masa 2. ¿Qué fuerzas hay actuando? El peso. Tenemos el peso 1, que es mg. ¿Qué más? Esto está en vertical, ¿no? Pongámoslo como vectorcito, ¿sí? ¿Qué más tenemos actuando sobre la masa 1? La fuerza de interacción con la masa 2. Claro, la fuerza que 2 le hace 1. Esto durante el choque, ¿no? Fuerza 1 que le hace 2, ¿sí? Llamémoslo así. Y esto va a ser, ¿qué cosa? Masa por la aceleración 1. Para la fuerza 2 tenemos el peso 2, la fuerza que recibe de 1, y esto va a ser masa por aceleración 2, ¿sí? Estas dos fuerzas son iguales, llamémosla F, y son iguales y opuestas. Y acá tenemos F actuando, la otra, como es el par de interacción, va a ser menos F, ¿sí?
¿Está bien? Cuando uno suma, esas fuerzas de interacción desaparecen. Sí, perfecto. Desaparecen, ¿y qué me queda? Queda el peso, que es vertical, la suma de los pesos, peso 1 más peso 2, que esto todo es vertical, es igual a masa 1, vamos a poner así, velocidad 1 más masa 2, velocidad 2, derivada con respecto al tiempo, ¿sí? Pongo como si derivo tengo las aceleraciones. Entonces, si no tenemos fuerzas en la dirección vertical, P, la derivada de P del sistema respecto al tiempo, vale 0, entonces P del sistema se conserva, va a ser igual antes y después. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, eso perfecto. Entonces, si esto es horizontal, esto es cada componente, horizontal, tenemos 0 igual a las derivada respecto al tiempo de masa 1 por acá la componente horizontal, como las componentes horizontales del vector de m2 por la velocidad 2, pero las componentes horizontales. No, Va a no tener sería, este o este. no sería Sí. vertical. Bueno, en horizontal tenemos 0, en el horizontal tenemos este o este, y ahí no hay fuerzas, ¿no? Claro, pero por eso, ¿ahí marcaste P como horizontal o como vertical? No, el componente es horizontal. El horizontal Ah. es esto de acá abajo, ¿no? Esto es vertical. Ah, perfecto. Las componentes horizontales, esto va a ser 0, entonces P va a ser igual antes y después se va a conservar horizontalmente. Ahora, ¿qué pasa? De acá, de cada una de estas ecuaciones, esto quiero que lo vean, ¿qué pasa con el impulso de cada partícula? ¿Sí? ¿Qué pasa con F? Si yo digo que la explosión es horizontal, ¿qué pasa con F? Que es la fuerza de interacción entre ambas. Esto es importante. ¿Cómo va a ser F? Va a haber un cambio, fíjense, va a haber un cambio. Va a haber M1, B horizontal 1 final menos B horizontal 1 inicial. Va a haber un cambio de P para masa 1 y para la masa 2 también va a haber un cambio de P, ¿sí? Esto viene de acá arriba, porque la derivada de 0 entonces se mantiene constante, entonces final igual a inicial, ¿no? Lo escribo de esta manera, a ver si queda claro. Lo escribo de esta manera. ¿Les parece? Pregunté si les parece claro que lo escribo de esta manera. H para la partícula 2. Tu hermano te está llamando. ¿Eh? No, nada. Esto es final. Es como los chicos que mezclan las mayúsculas con las minúsculas. Los vectores, ¿no? Componente, a ver si queda claro esto. Esto es velocidad. Voy a volver a escribir esto porque me desprolijo. Y esto vamos a poner componente de la velocidad de la partícula 1. Esta es la componente horizontal. Las componentes horizontales. Final. Menos la velocidad 1, componentes horizontales, inicial. Y acá lo mismo, ¿no? ¿Eso surge de derivar BH? ¿BH1 y BH2? Esto, claro, de la derivada significa, si la derivada es 0, significa que esto, que lo que está acá adentro, esto de aquí, es constante. Perfecto, sí. Y si esto es constante, quiere decir que un instante antes y un instante después se mantiene constante. Y acá lo que dice, final inicial, llamé un instante después, menos un instante antes. Y lo pasé todo a un lado y lo igualé a 0. Por eso hice varios pasos en el medio. Pero como ya lo vieron, lo pongo medio rápido. No sé Igual si una cosita, Mario, perdón. En este caso, en la dirección horizontal se mantiene durante, o sea, la cantidad de movimiento se mantiene durante todo el movimiento. No solo un instante antes y un instante después, ¿o no? Exacto, sí. En particular va a ser un instante antes y después del choque. La parte horizontal se mantiene durante todo el movimiento. Sí. Ok, y en el del péndulo era solo en el instante del golpe. Solo en el instante del golpe. Fíjate que las dos masas después tienen componente, va a empezar a subir y en algún momento van a tener velocidad 0. Claro. Sí. Solo antes y después de... Esto se mantiene horizontalmente. Fíjense, la velocidad inicial horizontal, ¿cómo es para ambas? ¿Cómo es esta B1 y B2 horizontal? 0.
cero, ¿no? Para ambas, cero vector, porque no tiene ni componente este ni oeste, ¿sí? Porque el plano horizontal, ¿está bien? El plano horizontal tiene componente de x, y después z en la vertical. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, horizontalmente inicialmente vale 0 y después final va a tener lo que vale, si B1 adquiere una velocidad horizontal, B2 va a adquirir una velocidad horizontal contraria, de tal manera que el momento se conserve. ¿Queda claro cómo lo expresé ahí? ¿Y que es lo mismo que decir que el momento del sistema es constante? Porque puse las variaciones sumadas igualadas a 0. ¿Sí? Lo que puse acá, fíjense, si esto es constante, estoy diciendo M1, B1, final, más final por decir un instante dado, ¿no? O después del choque, o cuando eso se conserve, B2, final, igual a M1, B1 inicial, más M2, B2 inicial. ¿Sí? Esto quiere decir que es constante. En un instante dado va a ser igual que en otro instante, la suma del momento, ¿sí? Que la suma del momento será inconstante. Bueno, si paso el inicial todo para este lado, si lo paso para este lado de la ecuación, me queda lo que escribe abajo, es M1 por la variación de momento 1 más la variación de momento 2 igual a 0. ¿Queda claro eso? Ahora Sí, van a ver perfecto. por qué insisto en esto, por qué hincho con esto. ¿Sí? ¿Esto qué es? Esto sería el delta P. Delta P1 más delta P2 igual a 0. En X eso, Variación. ¿o no? ¿Eh? En X. En X y en Y. Esto horizontal. Delta P1 horizontal y delta P2 horizontal. Sí, las componentes horizontales nada más. Si este es un 0, horizontal. ¿Sí? Sí, horizontal. Fíjense que el delta P es lo que conocemos, lo que habíamos visto antes, como impulso para cada partícula. ¿Se acuerdan? Variación de P. P final menos P inicial. Este es el impulso 1 horizontal, impulso 1 horizontal, más impulso 2 horizontal igual a 0. Esto vale para cualquier choque. Cada vez que tenemos el choque, la suma de los impulsos de todos los participantes en el choque, si el P se conserva, es igual a 0. Eso es lo mismo que decir que P final es igual al P inicial. Pero, ¿se acuerdan que además el impulso lo podíamos calcular a partir de las fuerzas? Era la integral en el tiempo de las fuerzas. Exactamente. Y fíjense, el impulso 1. Entonces esto, que el choque, que la explosión sea solo horizontal, quiere decir que lo decía el problema, que el impulso 1, ¿qué es el impulso 1? El impulso 1 es integrar esta ecuación. Es decir, delta P1 es igual a la integral de, esto sería el peso 1 diferencial T, entre T y un T más un instante dado, más la integral de la fuerza F de T más en un tiempo, un instante después, ¿no? Un T inicial y un T final, si quieren, le puse T más un T mayúsculo, pero sería un T inicial y un T final, entre dos tiempos. Acá taché, ¿no? Bueno, lo que digo es, este impulso de acá, esto va a ser vertical. Entonces sabemos que es 0. Entonces, y sabemos que el delta P es que la explosión que solo es horizontal, entonces que el P final solo va a ser horizontal, eso dice el problema. Entonces, esa fuerza de interacción, ¿cómo es? ¿Cómo es esa fuerza de interacción? Si delta P1 si esto sale, cuando explota sale horizontal. El impulso es la variación de P, el impulso que gana es horizontal, entonces la fuerza, esta F de interacción, tiene que ser horizontal.
¿sí? La fuerza que la otra partícula le hace a ella. Eso no es necesario, eso tiene que ser parte del problema. Yo no sé para qué lado van a explotar, ¿no? Las fuerzas de interacción pueden ir para cualquier lado. Pero el problema dice que la explosión es tal que llega al punto más alto y explotan y salen los dos pedazos en forma horizontal. Mario, perdón, en el delta P1, ¿qué escribió? Delta P1, esto es un 1, es yo integré esta ecuación de acá, ¿no? Integro ambos lados. Cuando integro este lado me queda delta P, porque la integral de masa 1 por la aceleración es masa 1 por la velocidad entre final e inicial. Eso es delta P. Y del otro lado me queda la integral en el tiempo de PU, del peso más la fuerza F. Es lo que puse ahí. La integral del peso 1 es una integral que da vertical, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto. Y eso es cierto, eso va a ganar momento. Una vez que explota, un instante después, los dos pedazos van a empezar a caer. Pero vertical no estamos analizando, ¿no? El peso va a hacer que los dos fragmentos, está bien, explota horizontal, pero después los dos van a empezar a caer. Va a haber un momento, va a ganar momento vertical, debido al peso. Pero lo que nos interesa es después del choque, que esto además uno gana momento horizontal y el otro momento horizontal para el otro lado. Y la proporcionalidad... Perdón, Mario, en el instante posterior pusiste T más T. Sí, podría poner T1 y T2, ¿no? T1 para ser más claro. Pues puse y T2 y chao. Puse un T, el tiempo que duró la explosión. T más un T mayúscula. ¿Sí? Pero podría ser una integral entre T1 y T2. De tal manera que la diferencia T1 menos T2. T1 menos T2 es el tiempo que dura la explosión, por ejemplo. O podría ser dos tiempos. En este caso pueden ser dos tiempos suficientemente largos, no me importa. ¿Sí? Es donde se conserva T. Bueno, entonces esta es la integral de F. Bueno, entonces delta P, que delta P sea horizontal implica que la fuerza de interacción es horizontal. Y para la otra partícula pasa lo mismo. Si yo planteo delta P2, me va a quedar lo mismo, pero con un menos, ¿no? De aquí sale que delta P2, el impulso 2, es la misma integral entre T1 y T2 para el peso 2, que esta no me importa. Me va a decir cómo va a ir cambiando la velocidad vertical, y acá tenemos T1 y T2 de menos F, acá hay un menos, nos queda un menos F de T. Es decir, va a salir para el otro lado. Horizontal también, pero para el otro lado. Si uno sale para el este, la otra para el oeste. ¿Me van siguiendo ahí? Vamos con el mismo... Igual, Mario, perdón, con imprecisión, porque nos daría un poco de imprecisión, pero igual podríamos plantear que un instante antes y un instante después se conserva tanto el impulso como, o sea, se conserva el impulso en el eje Y y en el eje X, ¿o no? Claro, claro. Si vos querés, si pones un instante T1 y la diferencia entre T2 y T1 es muy chiquita, esta integral del peso, eso es muy importante, esa integral del P1 y de P2, como el peso es una constante, mg, si multiplico por un instante suficientemente chico, eso va a ser despreciable, tan despreciable como la diferencia de tiempo que yo tome, ¿no? Si tomo una diferencia de tiempo muy chiquita, eso va a ser proporcional a esa diferencia de tiempo. Sin embargo, esto de acá, ¿puede ser despreciable? ¿La integral de f de t? No. No, porque yo sé que sale con una velocidad, venía con velocidad cero, y después de la explosión va a tener una velocidad tal que lo manda 100 metros a la izquierda, ¿no? A la masa 1. Está claro que no es despreciable. Es decir, si el instante de la explosión, si el tiempo que tarda la explosión es suficientemente corto, quiere decir que esa F tiene que ser suficientemente grande para darle impulso. Es decir, si el tiempo tiende a cero, la explosión tiende a cero, esa F tiene que tender a infinito. Eso se llaman fuerzas impulsivas. El peso no es impulsivo, porque cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, el impulso que produce el peso tiende a cero. Sin embargo, las fuerzas de interacción son impulsivas porque cuando el intervalo de la explosión, el intervalo de tiempo que dura la explosión,
tiende a cero, la fuerza tiende a infinito. De tal manera que el impulso cambia. Se llaman fuerzas impulsivas. Claro, pero igual hay una cantidad de tiempo que se le tiene que dar al choque, ¿no? Como para que se transmita esta fuerza. ¿Se entiende? O sea, hay Tiene una que haber. cantidad mínima de tiempo. Y la fuerza infinita es un modelo un poco No, claro, claro. demasiado. Tiene que tener algún valor, no tan infinito, si no destruye todo. Sí, eso tiene que ver un poco cómo uno modela la explosión. Cuánto dura ese tiempo, la fuerza tiene sentido que sea tan grande. Eso tiene que ver con el modelo. Sabemos que lo que nos importa es que después de la explosión esto va a tener que ganar un momento horizontal y antes de la explosión tenía un momento horizontal cero. ¿Quién es el responsable de esa variación de momento? El impulso de las fuerzas internas. Bien, ¿sí? ¿Vamos con eso? Entonces, fijémonos qué decía el problema. Entonces, veamos de vuelta el problema. Dice, una cañita voladora llega a una altura de 100 metros, explota horizontal, explota en dos partes, de 0,6 y 0,4 kilogramos, y uno recorre 200 metros, el primero recorre 200 metros hacia el este. ¿A dónde va a parar el segundo? ¿Cómo hacemos entonces? Planteamos conservación de la cantidad de movimiento en el eje X. Claro, sabemos que en el eje horizontal, que es el este-oeste, ¿no? La segunda sí, la primera va para el este, la segunda va a ir hacia el oeste, ¿no? Ponemos X, este-oeste. Sabemos que la primera partícula cae por acá, 200 metros, acá ponemos el 0, hacia el este, ¿no? Llamemos este a la dirección X positiva. ¿Sí? Esto va a caer, ¿no? Y la otra va a ir, esto va a tener una velocidad horizontal inicial, 1, ¿no? Esto va a tener una velocidad horizontal 2, para el otro lado, claramente, pues la fuerza de interacción, ¿sí? Y además tenemos la caída, ¿no? Que es perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda? Antes y después de la explosión, ¿cómo queda? Para la masa 1, que es 0,6 kilogramos, tenemos final, la velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad? Sabemos que cae a 200 metros al este. ¿Cómo calculamos esa? Yo primero calculé el tiempo que tardaba en caer y después de ahí saqué en el eje X. Primero lo hice con los 100 metros del I. Y también eso Perfecto. te sirve porque son las mismas, o sea, va a ser el mismo tiempo que va a caer, las dos partículas van a tardar el mismo tiempo. Perfecto. Porque, claro, ¿está claro que van a tardar las dos al mismo tiempo? Te das Sí, cuenta porque la aceleración es solo en I. Porque es un tiro horizontal para las dos. Todo el tiempo que tardan las dos es el mismo. ¿Sí? Los tiros horizontales, ¿cómo se calcula el tiempo para un tiro horizontal? ¿Cuánto tiempo tarda en bajar una masa cualquiera? Masa 1, masa 2. ¿Cómo hacemos para calcular el tiempo que tarda en un tiro horizontal? No, Sería un medio de G por T cuadrado igual a 100 en este caso, ¿cómo hacían eso? porque estamos usando la ecuación horaria del Y en un tiro con la aceleración de la gravedad. Claro, ¿no? Si tenemos G hacia abajo aquí, lo que me dicen ahí es que es un tiro horizontal, ¿no? Quiere decir, entonces en Z, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan? Tenemos dos ecuaciones, ¿no? La altura, que es 100 metros, y después tenemos velocidad inicial. La altura final es 0, ¿no? Más la velocidad inicial horizontal, que esto es 0, ¿no? Esto es en Z, ¿no? Todo esto en Z. 0 por T más, bueno, acá sería menos, ¿no? Menos un medio de G, porque G va para abajo, menos un medio de G, 9,8 metros por segundo cuadrado, por T cuadrado. Y de ahí calculamos el tiempo que tarda este fragmento. Fíjense que no depende de la masa.
Los dos fragmentos van a tardar lo mismo porque la explosión es horizontal. Lo importante acá es que no tenemos velocidad inicial en z. Eso es que la explosión es horizontal. ¿Sí? ¿Podrían haberlo hecho por energía esto? También. También era más fácil por energía. Tal vez era más fácil, ¿no? Sacar... Bueno, de ahí pueden sacar... bueno, en realidad pueden calcular la velocidad. Por la velocidad total, ¿no? Y a eso tienen que restar. Bueno, tengan cuidado por energía. Con esto, por energía no pueden calcular el tiempo, ¿no? Profe, perdón, en este caso sería más un medio de 9,8. Si no, habría que tomar menos 100 metros, como que ¿se entiende? Ah, lo puse al revés, sí, puse al revés. Estos son 100, final, 0 final, sí, tenés razón, perdón. 0 final y 100 inicial. Sí, 100 metros inicial. Claro. Sí, si no hay, o pongo los ejes al revés, o... Sí. Entonces me queda el menos. Sí, esto es final, y esto es inicial, ¿no? Velocidad inicial, aceleración. Bueno, y acá despejamos, ¿no? Nos queda 200 metros sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La raíz, esto me da el tiempo, que tarda el tiempo de vuelo de cada una de las masas. Y con el tiempo, ¿cómo hacen para calcular la velocidad horizontal? ¿Cambia la velocidad horizontal? No, es constante. Es una constante. Y si es una constante y sabemos que recorrió 200 metros en esos tiempos, ¿cuánto es la velocidad? ¿No? La velocidad horizontal es constante. ¿Velocidad sobre tiempo? Claro, simplemente como la velocidad horizontal, como la velocidad horizontal es constante, entonces sabemos que la velocidad horizontal para 1 va a ser 200 La distancia, perdón. ¿Eh? No, que había dicho velocidad y era distancia sobre tiempo. Claro, cualquier cosa. Es la distancia recorrida dividido el tiempo que pasó. Sí. Es 200 dividido 9. ¿Cuánto es 200 dividido 9,8? Sí, no sé por qué uso 9,8, ¿no? Es Más o menos 20, claro. Bueno, es culpa de ustedes que me hacen 20,4. 20,4 segundos. Bueno, acá 20,4 segundos. Bien molesto. Esto da alrededor de 10 metros por segundo. Profe, es Pero no es la raíz de eso. claro. Ah, me faltó la raíz ahí. Se Sí, queda 4,52. gracias. Sí, me pareció mucho. 4,52. 4,52 segundos. Y acá tengo que dividir por 4,52. Y la velocidad sería 66,4 medio a mí. Gracias. 4,52 segundos. 66,4. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? No, perdón. 44,25 es la de la que pesa 0,6. Sí, a mí me dio lo mismo. 44,25. Perfecto. 44,25 o 44,3, 3 cifras significativas, dejarle, metros por segundo para la primera. Bueno, entonces, tenemos la velocidad que le calculamos sabiendo que era un tiro horizontal. Calculamos la velocidad sabiendo que la velocidad horizontal es constante, ¿no? Y con esto, sabiendo que durante la explosión el P del sistema se mantiene constante, podemos calcular, tenemos el momento final y el momento inicial de la partícula 1, conocemos el momento inicial de la partícula 2, que es 0, y con esto podemos calcular el momento final de la partícula 2, ¿sí? Sabemos que lo que estoy diciendo es masa 1 por la velocidad, esta era la masa 1, ¿no? Velocidad 1 en X, final menos 0, es igual más masa 2 por la velocidad 2 en X final menos 0 es igual a 0. La suma de los momentos en X
tiene que valer 0. Porque ¿no? La suma de las variaciones de los momentos tiene que valer 0. El impulso en X total, la suma de los impulsos tiene que dar 0. Eso es siempre. Y eso quiere decir que el P inicial es igual al P final. Bueno, entonces de acá podemos despejar la velocidad 2 en X, ¿no? ¿Se animan a hacerlo? Bueno, lo dejo expresado, ¿no? Tenemos masa 1 por velocidad 1 en X. Esto es 0,6, ¿no? 0,6 kilos. Bueno, lo escribo, 0,6 kilogramos por 44,3 metros por segundo es igual a menos 0,4 kilogramos por la velocidad 2 en X. Y ahí sacamos la velocidad 2 en X para la partícula 2 después del choque, que se va a mantener constante. Fíjense que ese momento se va a mantener constante hasta que llegue al piso. Y nos da negativa, ¿no? Nos da en menos X, nos va hacia el oeste. ¿Está bien? Profe, 66,45 me dio, así que lo querés poner. Gracias. Velocidad 2 en X. Ahora, menos 66,5, ¿no? 45 metros por segundo. Bueno, confío en que el resultado es ese, ¿no? En X. Perfecto. Y la vertical va a depender del tiempo que pase Sí, cuando llegue al piso. Confirmo el resultado. ¿Cómo? Perfecto. Confirmo el resultado. Buenísimo. Bueno, ahora le voy a agregar un grado de dificultad a esto, si ustedes me permiten. ¿Se entendió lo que hice? Lo que hicimos, ¿no? Pues lo fuimos deduciendo un poco juntos. ¿Quedó claro a todo el mundo lo que fuimos haciendo? Profe, nos faltaría calcular dónde cae, pero es una cuenta, no sé si lo querés hacer o lo dejamos. Es la misma que hicimos arriba. Claro, nos faltaría calcular dónde cae, que es usar ese tiempo y multiplicar por esta velocidad y sabemos Claro, por eso, si querés hacerlo. la distancia, ¿a dónde cae? ¿A qué distancia del origen? ¿Cómo hacemos para calcular eso? La partícula 2 va a caer ¿dónde? El delta X para la partícula 2 va a ser menos 66,5 metros por segundo por el tiempo, que como es constante va a ser simplemente eso por el tiempo, que eran 4,52 segundos. ¿Cuánto tiene que recorrer? ¿Más o menos que la otra, si es más liviana? Más. Más distancia. Si la otra recorrió 100 metros, va a tener que recorrer más. ¿No? No sé, 4,52, no sé si ese 4,52 está bien, supongo que sí. 300 me dio mi redondeado. Bueno, 300,1. 301, ¿no? Si lo quieren redondear. Menos 301 metros. 3 cifras significativas. Bueno, y eso es hacia el oeste, 300 metros hacia el oeste, quiere decir. Bueno, ahora le voy a agregar un grado. ¿Qué pasa si esto explota? No termino el problema. ¿Qué pasa si la explosión ocurre en lugar de a 100 metros de altura, a 80 metros de altura? El tiempo final va a ser menor. ¿Por qué menor? ¿Menor o mayor? El tiempo de caída de las masas va a ser menor o no, va a tardar menos en caer al suelo. Vamos a ese problema. Buenísimo. Bueno, se armó la discusión. Vamos entonces, volvamos al problema. Tenemos una cañita voladora. Ahora explota, no a los 100 metros de altura, sino a 80 metros de altura. La velocidad no sería 0, ¿o no? Porque no está en la altura máxima. Claro, la velocidad no sería 0. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué tipo de tiro? Pensé. O sea, es en el caso en el que sigamos el mismo ejercicio en el que la velocidad máxima sigue siendo 100. Bueno, vamos entonces. Entonces tenemos... voy a volver a... Van a hacer tiros oblicuos ahora. ¿Eh? Van a ser tiros dos tiros oblicuos. Pero ¿qué podemos usar del problema anterior y qué no? Las velocidades en X las podemos usar todavía. No sabemos a qué altura cae cada una, a qué distancia cae. Esos 200 metros sucedió cuando explotó a la altura máxima. Ahora no sé en qué posición va a caer la masa 1. Okay. ¿Qué sabemos de la explosión? Como es la misma
cañita voladora, Se conserva la cantidad de movimiento un instante antes y un instante después. se conserva la cantidad de movimiento horizontal, bárbaro. Pero ¿qué más sabemos? Si es la misma cañita voladora que explotó antes. La masa se reparte de la misma manera. Las masas se van a... si va a explotar de la misma manera, 0,6 y 0,4 kilogramos, está bien. ¿Y qué más? Suponemos que es la misma cañita voladora, que la explosión es la misma. ¿Y qué es lo que me define la explosión? La energía cinética, la variación de energía cinética del sistema. Bueno, en realidad es las fuerzas internas. Es cierto que la variación de energía cinética va a ser la misma, pero más que eso, la variación de impulso, como las fuerzas internas son las mismas, por la explosión es la misma, los impulsos van a ser iguales, ¿no? Y va a ser un impulso horizontal. El impulso va a ser horizontal. Como la explosión es la misma, ¿se entiende el razonamiento que estamos haciendo? Como estamos asumiendo que exactamente la misma cañita voladora, la explosión va a ser del mismo tipo, se va a dividir en dos pedazos exactamente iguales que en el problema anterior, pero además las fuerzas internas de la explosión van a ser las mismas, esa F y menos F van a ser las mismas. Entonces el impulso para uno va a ser el mismo impulso que tuvo antes, el impulso para dos también. O sea, los dos impulsos adicionados dan 0. Los dos impulsos, pero no solo el impulso de acero, sino que es el mismo valor. Como el impulso es la integral de la fuerza de interacción y la fuerza de interacción es la misma, ya los conocemos, el impulso para uno y el impulso para dos. Lo que necesitamos calcular es cuánto recorre, nada más. ¿Sí? ¿Cuánto vale el impulso? Fíjense qué interesante. ¿Cuánto valió el impulso para uno del problema anterior? Lo podemos calcular de aquí. Si tenemos esto, está aquí, ¿no? Esto es impulso 1 en X, y este es el impulso 2 en X. Estas dos cosas van a ser iguales, porque el impulso 1 es la integral de F en el tiempo, en el mismo tiempo de la explosión, y el impulso 2 también es la integral de menos F, ¿no? Por eso me da el impulso 2 me da negativo. Profe, pero en este caso en particular, la suma de los dos impulsos, de las dos partículas, da la cantidad de movimiento del sistema. Bueno, la suma de los dos impulsos en una explosión da 0. El impulso es cantidad de movimiento final menos inicial. El impulso 1 me da la variación del momento lineal para 1. Me está diciendo... Claro, pero si adicionamos, perdona, Sí, sí. si adicionamos justamente como en una explosión, la cantidad de movimiento da 0 del sistema. Entonces el impulso de 1 más el impulso de 2, que termina siendo cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, da 0 también. Bueno, en este caso, como el P inicial era 0, la suma de los P tiene que dar 0. Pero el impulso, aunque el P inicial no sea 0, la suma de impulsos tiene que siempre dar 0. ¿Queda claro la diferencia de eso? En este caso, como era un tiro vertical, el impulso inicial horizontal era 0. Entonces, Claro. el impulso final, la suma de los impulsos finales tiene que dar 0 también. Perfecto, sí, se entiende. Pero el I, la suma de los I siempre tiene que dar 0, sea el impulso inicial 0 o no. Porque el I es la variación de P. O sea, lo que se conserva acá es el impulso de cada fuerza. El impulso está dado por la integral de la fuerza. Y como la fuerza viene de la misma explosión, asumimos que el impulso de cada una va a ser igual al problema anterior. Entonces ya los tenemos calculados. ¿Cuánto vale el impulso? Fíjense, 0,6 por 44 kilogramos, metros por segundo es el impulso 1. Esto es el impulso 1. Y el impulso 2, ¿cuánto va a valer? Igual, pero menos eso, ¿no? ¿No cambia nada que ahora la velocidad inicial estaría distinta de 0? Cambia el recorrido. Esto va a ser un tiro parabólico y no va a recorrer 200 metros. ¿Va a recorrer cuánto? Más o menos de 200.
Lo que estoy diciendo, Más la de velocidad, 200, porque va a ir para arriba también. ¿o no? claro, va a recorrer más de 200, porque la velocidad inicial, la velocidad final, es decir, la velocidad después del choque para cada una de las partículas va a ser la misma que en el problema anterior. Ahora eso además tiene que subir y bajar. Entonces, las velocidades iniciales para cada una de las partículas en este tiro oblicuo van a ser iguales que en el problema anterior. eh, entonces van a recorrer más distancia. Las dos. Profe, si tuviésemos una cantidad de movimiento horizontal distinta de cero al inicio, nos daría la misma relación, solo que no igualada a cero, con una constante. Exactamente. Si esto es un tiro, si la cañita voladora iba en un tiro oblicuo, era el mismo razonamiento, pero teníamos un momento inicial en ese instante. Sí, 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 claro, no había problema, pero te queda todo, era para simplificar las cuentas. Nos queda la cuenta además sumada a la velocidad, sí, el P, tendríamos una velocidad distinta de cero para cada uno. Va a ser la misma velocidad porque es la velocidad, estaban las dos juntitas, van a tener la misma velocidad las dos. En este caso, las dos tienen velocidad cero. En algún otro, si esto hubiese sido lanzado en una parábola, la cañita voladora, las dos van a tener la velocidad horizontal de la cañita en ese punto, en ese instante, en que explota. ¿Se entendió el problema? Lo quería complicar un poco, pero no sé si vale la pena, porque prefiero que lo entiendan bien. ¿Cómo quería? Entonces, veamos, ¿cómo nos queda el problema? Fíjense, entonces, como el impulso I1 es igual a la integral de f diferencial tiempo, y la f es la misma entre T1 y T2, y la f es la misma que en el problema anterior, esto va a ser exactamente lo mismo que esos 0,6 por 44, 0,6 por 44, me dijeron que era 44,3 metros por segundo, yo les creo, y esto da 26,6 kilogramos metro por segundo en X. Y para 2, como la suma de los dos impulsos siempre va a dar 0, tiene que dar menos 26,6, hagan la cuenta con el valor de la velocidad que tiene, pero les va a dar lo mismo. Si hay tres partículas no va a dar lo mismo, ¿no? La suma de las tres va a dar 0, pero en este caso como hay solo 2, entonces kilogramos por metro sobre segundo en X. ¿Sí? Y con este impulso tienen la velocidad después del choque, van a ser las mismas que en el caso anterior, y con eso calculan el desplazamiento. Tienen la velocidad, calculan el tiempo de vuelo, ya es un problema de cinemática. Pueden calcular la velocidad antes del choque, ¿no? La velocidad vertical antes de la explosión, y con eso calculan el tiempo que tarda, ¿no? Es un tiro oblicuo para cada una de las partículas. ¿Eso se animan a hacerlo ustedes? Esto es considerando que la altura máxima de ambas partículas va a ser 100. Fíjense que la altura máxima en estos dos casos, como no va a haber, van a ser 100, ¿no? Las dos partículas cuando explotan, si bien explota a 80 metros de altura, cuando explotan las dos, estas van a seguir haciendo y las dos van a llegar a la misma altura de 100. Explotaron 80 metros, pero las dos van a llegar también van a ser dos tiros oblicuos, con velocidades distintas, no van a ser exactamente iguales. Este tiro oblicuo va a ser más cortito, y este tiro oblicuo va a ser más largo, pero la altura va a ser la misma. La que tiene menos masa va a tener mayor velocidad, la parábola va a estar más abierta, ¿no? Pero la altura a la que llega va a ser la misma. Porque no hay variación de P vertical, no hay variación de impulso, no hay impulso vertical debido a la explosión. Bueno, yo les quería agregar, al problema le quería agregar que la explosión no sea horizontal, sino que tenga una componente vertical también. ¿Sí?
Pero ahí no nos cambia todo el ejercicio, porque Cam- nosotros lo que estamos haciendo ahora fue gracias al inciso anterior. en el Claro, que- exactamente. Ahora cambia el problema. Tenemos otra cañita voladora y lo que les iba a poner, ahí que lo tengo esbozado, es que explota a 100 metros, pero uno de los fragmentos, el de 0,6 kilogramos, hace además 20 metros más de alto. Llega a una altura no de 100, sino de 120. Llega a la altura máxima, explota, pero uno de los fragmentos recorre entonces, después de la explosión, 20 metros más de altura. Y también nos dan la posición final en X de ese fragmento. Claro, y tenemos la posición, y pongamos que recorre 300 metros o 400 metros horizontal. Con eso vamos a poder calcular el impulso, pero no solo, ahí sí necesitamos que el impulso, que el choque sea rápido, porque vamos a tener impulso en Z. Mario, una cosita, para el cálculo ahí de la integral del impulso, también consideramos el peso, pero es como decir que es nulo esa integral. Como que esa No, integral no, claro, si el choque es muy rápido, ese Claro. impulso es cero, exactamente. Este no se puede cancelar haciendo que el T1 menos T2 sea muy, muy chico. ¿Quieren que lo hagamos ese que les planteaba? ¿O paso a uno de un péndulo, avanzo con el tema? Sí, obvio, si no te molesta hacerlo. No, yo pensaba hacerlo, pero digo, lo que quiero es que quede claro por lo menos esta parte del ejercicio. Díganme, para este ejercicio, cómo sería, cuánto recorre cada una de las partículas. A ver acá, ¿cuánto recorrería? ¿Me lo pueden hacer esto? ¿Cuánto recorre uno? Terminémoslo bien. Pues me llevó casi una hora, ¿no? Hacer este problema y me preocupa. Si le agrego esa dificultad, voy a tardar una hora más. No es problema, pero quiero que lo vayan deduciendo ustedes también, ¿no? ¿Cómo calculan? Dejemos expresado cómo calculan el desplazamiento en X de la masa 1. Sería la velocidad en X, el momento de la explosión de la masa 1 por el tiempo final. Claro, ¿y cuánto vale la velocidad en X de la masa 1? Sería el impulso de 1 dividido la masa de 1. Y eso es 44, lo mismo que estaba antes, ¿no? Porque eso no Claro, cambia, 44,3 metros por segundo. Fíjense que la velocidad 1x y la velocidad 2x no van a cambiar, van a ser las mismas. 66, porque es la misma explosión. Entonces la velocidad después del choque, para las dos, van a ser la misma, ¿no? Eso está bueno. Y ahora, ¿cómo calculan el desplazamiento? ¿Qué necesitan saber? el tiempo final. El tiempo final. ¿Y qué necesitan saber? Que esto parte de una altura de 80 metros, 80 metros, sube pero hasta 100 metros y luego baja los 100 metros. O sea, sería como, podríamos tomar ya el tiempo que teníamos de antes para la altura de 100 a 0 y de la altura de 80 a 100 calcular un nuevo tiempo. ¿Y cómo hacemos? La de 100 a 0 estamos de acuerdo, va a ser lo mismo. Hacer ese tiempo que calculamos antes va a ser cuando va a la altura de 100 metros hasta 0. Perfecto. ¿Y el tiempo de 80 a 100 cómo lo calculamos? ¿Qué necesitamos saber? Tenemos la Cuando la aceleración en velocidad en Y se hace cero. Bueno, no, porque llega a 80 metros, no llegó a la altura máxima. No, pero claro, ella dice cuando la velocidad en el punto máximo es 0. Claro, para calcular ese tiempo de 80 a 100. Y bueno, ahí es 0, es cierto, la velocidad, pero ¿cuánto vale la velocidad en 80? Claro, tenemos que calcular la componente inicial de la velocidad. Claro, sabiendo que necesitamos la velocidad inicial, ¿no? Sabiendo que llega a velocidad 0 a 80, a 100 metros de altura.
Bueno, hagámoslo, porque sí, pues. La velocidad inicial en I de la cañita sería, ¿no? Sería la velocidad inicial de la cañita a 80 metros. Eso es lo que Claro. necesitamos saber. Necesitamos la velocidad inicial de cada uno de estos fragmentos. Necesitamos la velocidad en Z de 1 y la velocidad en Z de 2. De 2, que van a ser iguales. Estas dos cosas van a ser iguales, porque, porque eso no cambia. El impulso, como la fuerza es una fuerza horizontal, el impulso no me cambia la velocidad en Z de cada uno de los fragmentos. Pero sí viene dado por la velocidad de la cañita en esa altura. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Pueden hacerlo por energía si quieren, ¿no? ¿Sí? Para la cañita total. Lo podríamos hacer por cinemática, pero por ahí con energía es mucho más fácil. Se puede hacer por cinemática también. ¿Cuál era la velocidad inicial de la cañita? Hagámoslo por cinemática, me parece tal vez un poco más claro, ¿no? La velocidad de la cañita inicial, la velocidad inicial de la cañita, ¿cuánto valía? Si sabíamos que iba a llegar a una altura de 100 metros, iba a llegar a una altura de 100 metros. ¿Cuánto va a valer esto? Está bien que explota antes, pero la altura máxima a la que llega la cañita es de 100 metros, ¿no? Explota a los 80. Entonces la velocidad inicial... No sería... no. O sea, planteamos conservación de la energía y ya, o sea, en teoría sale, pero... ¿Y por cinemática? Por conservación de la energía sale por cinemática. Tendríamos que ver cuándo se anula y planteamos la ecuación. Ponemos que la velocidad inicial menos m por g, menos g por t, y después ponemos, o también podríamos sacar el tiempo, con el tiempo que se anula, y ahí lo usamos. Claro, entonces tenemos para la velocidad, en todo esto en Z, ¿no? Para la velocidad sabemos que la velocidad final va a ser 0 a los 100 metros, ¿no? Es decir, esto va a ser la velocidad inicial en Z por T menos G, velocidad inicial en Z menos G por T. Y esto para la velocidad. Y para la posición sabemos que en 100 metros tenemos inicialmente vale 0 más velocidad inicial en Z por el tiempo menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de acá, ¿no? Despejan una dentro de la otra y calculan la velocidad inicial. O ponen el tiempo todo en términos de velocidad inicial y calculan cuánto tiene que valer esa velocidad inicial. ¿Sí? Se sale, ¿no? Despejan de acá. T es velocidad inicial en Z sobre G y reemplazan la de abajo, ¿sí? Sí, si no, directo reemplazamos G de T en la ecuación de abajo, nos queda una cuadrática. Bueno, pero nos queda una cuadrática que no conocemos la velocidad inicial en Z. Ah, es verdad, no conocemos la velocidad inicial. Pero sin embargo, si despejamos el tiempo de acá y lo ponemos en la de abajo, nos queda 100 metros igual a velocidad inicial por T, que es la velocidad inicial en Z, de vuelta, nos queda el cuadrado, dividido G, menos un medio de G por T al cuadrado, que es la velocidad inicial en Z al cuadrado, dividido G cuadrado. Y ahí sí despejan la velocidad inicial en Z. ¿Sí? Que no es casualidad que justamente van a tener el mismo resultado que planteando conservación de la energía. Es el mismo resultado. Fíjense, ¿no? Esto, fíjense que les queda 100G, es lo mismo, ¿no? Y esto queda un medio de V inicial Z al cuadrado, porque cuando 1 menos un medio me queda un medio, esta G con esta
G se me va, me queda una G abajo, la G la paso multiplicando. Es el mismo resultado, donde las masas se cancelaron, ¿no? Es exactamente el mismo. Entonces me queda raíz de 200G, es la velocidad inicial. Bueno, con la velocidad inicial de la cañita sabemos cuánto va la velocidad 80. Con la velocidad 80 ya calculan el todo, ¿no? La velocidad en Z para las dos. Claro, sí. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, lo podemos hacer por conservación de energía también, ¿o no? Sí, claro. No, esto yo les planteé para calcular la velocidad inicial de la cañita, que esto sirve para el problema anterior también. Podrían haber calculado la velocidad inicial de la cañita, pero no hacía falta, porque como esto era una explosión horizontal. Bien. Bueno, entonces con esto terminan, ¿sí? Con esta velocidad inicial calculan la velocidad 80 metros. ¿Cómo hacen para calcular la velocidad de 80 metros? Una cinemática. Sí, buscá el tiempo en el que está el 80 metros y después la reemplazás. Perfecto. Y ahí saquen, ¿no? Entonces, con esto ya tienen todo resuelto. Bárbaro. Bueno, entonces, vamos al problema que les quería plantear, que es una explosión donde tenemos, no es exactamente el mismo problema, no es el mismo problema, porque la explosión ya deja de ser horizontal, sino que explota en un plano, o en una línea que no es horizontal. ¿Cómo sabemos eso? Es porque llega a la altura máxima y un fragmento se va para arriba y el otro se va a ir para abajo. ¿Hacemos ese? ¿Les parece? Sí, claro. Bueno. Dale. Bueno, entonces, tenemos dos partículas iguales, ¿no? Bueno, igual que el problema anterior. Una cañita, ¿no? Una cañita. Es otro problema. Explota al llegar a la altura máxima de 100 metros. Y un fragmento de 0,6 kilogramos recorre 400 metros hacia el este y sube 20 metros más. Es decir, va a tener una altura máxima de 120 metros. ¿Sí? De la posición máxima sube 20 metros más. La pregunta es dónde va a parar el otro fragmento. ¿Sí? ¿Dónde cae el segundo fragmento? De 0,4 kilos. Suponemos que el total era 1 kilo, ¿no? 0,4 kilos. Es decir, tenemos una cañita voladora de 1 kilo. 0,6 explota en la altura máxima. Uno de los fragmentos va a subir más que la altura máxima y el otro va a irse para abajo y va encima a recorrer 400 metros hacia el este. Mario, ¿podría enfocarlo un poquito, por favor, el enunciado? Sí. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de este choque? Tiene que ser instantáneo, ¿no? Si no es un tema. Tiene que ser un choque rápido para poder calcular el impulso en Z para cada una de las dos. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para resolver el problema? El tiempo que tarda a llegar a los 100 metros es el mismo, es 1 kilogramo y llega a una altura de 100 metros. Uno explota y se va más para arriba. Bueno, ¿y cómo hacemos entonces eso?
Planteamos conservación de la no. Claro, sí, conservación de la cantidad de movimiento un instante antes y un instante después, tanto en el eje Y como en el eje X. Y ahí podemos despejar las velocidades. Bueno, ya antes haciendo el estudio previo de todo el movimiento que va a hacer la partícula, que ya conocemos dónde cae, tenemos que despejar el tiempo final y ahí podemos despejar todo para la segunda partícula. Perfecto. Entonces tenemos, esto es a 100 metros. Esto llega hasta 120 metros. Esto es dato, ¿no? Y con eso, por cinemática, podemos calcular la velocidad en z de 1 después del choque y la velocidad en x de 1. Esto es x y esto es z, ¿no? Podemos hacer eso. ¿Y esto es todo cinemática? ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? Esto de acá sabemos que es 400 metros, ¿no? Pura cinemática. ¿Cuánto va a valer la velocidad horizontal? La velocidad, esto va a tener una velocidad 1x y una rapidez en 1z, después del choque, ¿no? Profe, ¿y cuál sería esa velocidad después del choque? La podemos calcular, ¿no? Pues si tenemos la altura que llega después del choque. La velocidad 1 en X sería 400 dividido el tiempo final, ¿o no? El tema está después en calcular la velocidad de 2. La de 1 está bien porque tenemos toda la... Es un pedazo, son 0,6 kilogramos que va a llegar a una altura que está bien, parte de 100 metros de altura, va a llegar a una altura de 120 y después cae a 400 metros de altura, de distancia. Con eso pueden calcular la velocidad inicial en Z y en X de la partícula 1. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero si llega a la altura máxima, ¿no sería nula la velocidad inicial? No logro ver lo otro. Ahí está, es muy buen punto. Queda claro por qué, cómo es que sigue subiendo este segundo fragmento. Porque el impulso, o sea, no es horizontal, el impulso... Porque la explosión le da un extra de impulso vertical. Que ese mismo extra de impulso vertical se lo va a dar hacia abajo a la otra partícula. O sea, eso va a uno ser la necesariamente, profe, porque tiene que mantenerse la cantidad de movimiento, ¿no? El otro tiene que ir para abajo por eso. Y va a estar impulsado hacia abajo con más velocidad, justamente porque la cantidad de movimiento, claro, no va a partir exactamente. ¿Qué decía Jazmín? Perdón. Claro, eso, que uno va a subir y el otro va a bajar necesariamente. Claro. Uno va a tener, no van a empezar los dos de reposo, sino que uno va a tener velocidad en Z positiva y el otro va a tener velocidad en Z negativa. Entonces va a llegar el segundo fragmento, va a llegar bastante más rápido a Tierra que el otro, va a recorrer menos distancia. Ven que el problema cambia. Sin embargo, no es difícil de calcular todo esto. Fíjense que es pura cinemática. El tema es entender lo que está pasando. ¿Y el de abajo es una caída libre o también es un tiro oblicuo hacia abajo? Es un tiro oblicuo hacia abajo. Ahí va. Va a tener componente X, porque el impulso total en X va a ser 0. El impulso va a ser 0, pero además el P, el momento del sistema en X va a ser 0, entonces va a tener componente P en X hacia la izquierda, en X negativo, y además va a tener un P hacia abajo. Profe, ¿es lo mismo decir que el impulso va a ser 0 que decir que... O sea, sé que no es lo mismo como tal, pero no sé si en el momento podemos nosotros decir tanto como que el impulso es 0 o como que la cantidad de movimiento se conserva en ese instante. Claro, eso sí, es exactamente, eso son dos frases equivalentes, es decir, que la cantidad de movimiento se conserva o que el impulso es 0, ¿sí? Son dos eso es equivalente, esas dos cosas son equivalentes. Bueno, ¿cómo calculamos entonces la velocidad 1x y la velocidad 1z? Primero calculamos la velocidad 1z, o no, perdón, primero calculamos el tiempo final con... El tiempo, claro. Con el la tiempo altura máxima. Claro, entonces ¿cómo hacemos para el tiempo? Sabemos la altura, ¿no? Es un tiro oblicuo, ¿sí?
Con esto, fíjense, con esto podemos calcular, dejar planteada la velocidad en función del tiempo, si quieren. Podemos dejarla planteada en función del tiempo, la velocidad en X. ¿Sí? Porque el tiempo que tarda va a ser el mismo para los dos, para la velocidad en X y para la velocidad en Y, en Z. Velocidad 1x por tiempo va a ser igual a 400 metros, eso está claro, ¿no? Y además sabemos que para la altura va a partir de 100 metros, el final va a ser 0, el inicial va a ser 100 metros, tenemos, pongamos, ¿no? Más B1 Z por el mismo tiempo, menos un medio de G por el mismo tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Sí. Además, tenemos que usar que llega a 120 metros. Por ahora, con eso es el mismo tiempo para las dos ecuaciones, pero nos queda, no encontramos la velocidad, pues nos queda B1X y B1Z. Podemos despejar, ¿no? Las dos, nos queda el cociente de las velocidades, nos va a quedar. Además, tenemos que usar la información de que esto llega a 120 metros de altura. ¿Sí? Sabemos que además, que parte B1 que llega a 0 de velocidad, justamente, esto es además, en 120 metros de altura. 120 metros de altura llega a 0 velocidad, es decir, esto va a ser B1Z menos G por T, y los 120 metros de altura significa que tenemos B1Z, esto es un T, el tiempo hasta la altura máxima, ¿no? El tiempo que llega a la altura máxima, no es el mismo tiempo que anterior, ¿no? ¿Queda claro eso? Entonces, parte de la altura inicial de 100 más B1Z por T menos un medio de G por este T de máximo al cuadrado. Y de acá sí podemos despejar, de estas dos podemos despejar el tiempo hasta la altura máxima. Pero no solo el tiempo hasta la altura máxima, con esto además despejamos el B1Z directamente. Lo reemplazamos de estas dos, lo reemplazamos ahí arriba y calculamos el tiempo. Con eso calculamos la velocidad 1 en X. Primero que despejamos, perdón. El tiempo hasta que llega a la altura máxima, ¿no? Y acá fíjense, B1Z dividido G es el tiempo que llega a la altura máxima. Lo reemplazamos aquí y nos queda 120 metros menos 100, nos quedan 20 metros, ¿no? Paso restando ese, nos quedan 20 metros. Y este lado nos queda B1Z por T, que es B1Z sobre G, lo mismo que hice hace un ratito, ¿no? Vimos hace un rato, menos un medio de G por el T al cuadrado, que es B1Z al cuadrado sobre G cuadrado. Y acá despejan B1Z. ¿Sí? Que B1Z va a ser 20 metros por G por 2. Esto va a ser B1Z. También podría salir por energía. Profe, esos 20 metros son exclusivamente verticales. Todavía ahí no arranca a hacer el tiro oblicuo, ¿no? Esos 20 metros son puramente verticales. Ahora, además, con ese tiempo que llega a la altura máxima, este es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, y con eso calculamos B1Z. Sí, ok. Ah, pueden hacerlo por energía también. ¿Sí? ¿Lo pueden hacer por energía? ¿Borro esto? ¿Lo hacen por energía esto? Puedo borrar esto de acá y lo hacemos todo por energía. Voy a borrar esto de acá, me parece que es más claro. Aunque ahí lo resolví igual, ¿no? Pero tal vez queda más claro planteado. Es que sí, por energía parece una simple. Es lo mismo, pero es menos engorroso el cálculo.
Sí, parece menos vuelta, ¿no? Por lo menos nos faltaba la velocidad. Está claro que de aquí nos falta usar la altura a la que llega la altura máxima, ¿no? Entonces, para la altura máxima por energía mecánica, ¿no? Conservación, por conservación, ¿no? Conservación de la energía mecánica. Profe, ¿y si esos 20 metros son exclusivamente verticales? ¿Qué es lo que lo impulsa hacia el costado para después hacer un tiro oblicuo? ¿Por qué no cae como caída libre? Porque esta fuerza de interacción, esta fuerza de la explosión, tiene una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal va a hacer que se desplace 400 metros en X y la componente vertical va a hacer que suba 20 metros más. Todas son fuerzas durante la explosión. Ah, claro, pero entonces los 20 metros son la altura máxima del tiro oblicuo. Del tiro oblicuo de este fragmento. Claro. La altura máxima a la que llega la canita es 100 metros. Sí, eso sí. Ahí está. Gracias. Entonces, fíjense, para calcular por la conservación de energía mecánica tenemos que ¿cómo es? Mg por la altura final, 120, menos la altura inicial, que es 100 metros, esta variación más, esta es la variación de la energía potencial, más la variación de energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, que la velocidad final al cuadrado es 0, menos la velocidad inicial al cuadrado, que es la que estamos buscando, 1z al cuadrado, ¿está bien? Esto es 0. Esto es final, ¿no? Final es 0. Final es a la altura máxima que llega el fragmento. Y acá despejan la velocidad 1z, que es lo mismo que sacamos hace un ratito, que es g por 20 por 2 metros, raíz, esto es la velocidad 1z. Y ahora sí, reemplazan esto aquí, velocidad 1z, despejan el tiempo y con el tiempo vienen aquí y calculan la velocidad 1x. ¿40 por 9,8? ¿Cómo vienen con eso? ¿Se va entendiendo? Esto me da 19,8. Esta velocidad 1z me da 19,8 metros por segundo. Con eso calculo el tiempo. Y el tiempo me da el tiempo total de vuelo. Eso está bueno porque no va a ser el mismo tiempo total de vuelo de la partícula 2, ¿no? Ahí cambia. La partícula 2 va a llegar al piso antes, porque una sale disparada para arriba y la otra sale disparada para abajo. Sin embargo, cuando explota horizontal, las dos llegan a la vez al piso. Bueno, entonces, velocidad, de aquí, ¿cómo despejamos el tiempo de ahí? Es una cuadrática, ¿no? 19,8, les queda ¿sí? ¿Lo pueden hacer? Mario, una cosita. Nosotros creo que nunca hicimos así ejercicio de, gracias a la energía, plantear solo la conservación de la energía mecánica en el eje Y. ¿Se entiende a lo que...? Bueno, olvídate que es un problema de plantearlo solo en el eje Y. Esto es conservación de energía mecánica. Tenemos una partícula, un fragmento, que sale disparado después de una explosión y que solo está el peso actuando. Se conserva la energía. ¿Sí? Y si sabemos que va a llegar, sale de una altura de 100 metros y llega a una altura de 120, podemos calcular la energía cinética inicial o la velocidad inicial. Porque se conserva la energía después del choque. Esto es conservación de la energía mecánica después del choque, ¿eh? Después de la explosión. Sí, eso clarísimo, pero en el punto más alto tenemos, claro, la velocidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos despejando, la velocidad en el eje X o en el eje Y? Con esto sacamos la velocidad en el eje Z de la partícula 1. Y después queremos calcular la velocidad en el eje X de esta partícula 1, la velocidad inicial. Para la velocidad que es constante. Pero por eso, justamente en el punto más alto, nosotros tenemos también, o sea, la energía cinética, no, o sea, es una pregunta. ¿Es igual a 1/2 de m por la velocidad en el eje Y?
Ah, tenés razón. Hice. Eso es Ah, lo que... pará. Tenés razón. Hice mal las cosas acá. Tenés razón. Sí. Perdón. No, tenés razón. Pero yo estaba mandándome cualquiera. No. Esto es más, acá le falta. Uf, y gracias. Más, No, perdón, pero no, o sea... totalmente. Esto está mal. Más. Bueno, se puede calcular por cinemática como lo había escrito hace un ratito, pero acá hay que sumarle la velocidad 1x al cuadrado. ¿Sí? Porque en la altura máxima tenemos, perdón, y acá va de vuelta. Sí, yo lo puse muy rápido, pero está re mal. Si yo lo dejo así, está re mal. La velocidad inicial no, la velocidad... El resultado es el mismo, porque lo hicimos por cinemática, tiene que ser este, ¿no? Y yo como lo hice por cinemática y dio esto, como lo despejé, digo, me apresuré y cometí un error gravísimo, que es decir que la velocidad final es cero, no es cero. La velocidad final, ¿cuánto vale? A la altura máxima, la velocidad a la altura máxima. La velocidad en X. Claro, esta velocidad a la altura máxima, en la altura, ¿cómo pongo? La velocidad final en este caso, sería la velocidad final, que no borra esto, la velocidad final para conservación de energía mecánica es la velocidad 1x. Entonces acá me queda velocidad 1x al cuadrado y la velocidad menos la velocidad inicial, ¿no? Al cuadrado. Es decir, la energía cinética final, que es eso, un medio de la masa por la velocidad 1x al cuadrado, menos la energía cinética inicial, que es un medio de la masa, ahí saqué un medio de la masa factor común, y acá me queda la velocidad inicial al cuadrado, que es, velocidad inicial al cuadrado es velocidad 1z al cuadrado más velocidad 1x al cuadrado. Fíjate que esta se me va... Esto se me va con esto, porque el menos se distribuye, y llegamos a lo mismo. Pero está mal como lo había escrito, ¿no? Perfecto, ¿Está claro gracias. eso? No, o sea, estaba bien, pero... No, estaba mal. Estaba mal, ¿no? Y sí, ahí reprobé. Pero es el mismo resultado numérico, pero está mal lo que hice. Está bien, pero bueno, pues como lo habías hecho antes y había dado eso, me apresuré. ¿Pero está claro esto? Bárbaro. Mario, si Sí. querés te digo que calculé el tiempo cuando llega a cero. Ah, bueno, ¿cuánto da ese tiempo? Entonces, Me dio 6,97. el tiempo de aquí es 6,97. No sé si querés. 97. Tiempo 6,97 segundos. Y bueno, y con esto puedes calcular la velocidad 1x, que ¿cuánto da? 400 dividido 6,97. Da 57,38. 57,4. 57,4 metros por segundo. Bueno, y con esto tenemos la velocidad 1x y la velocidad 1z. Perfecto. Para la partícula 1. Con las velocidades para la partícula 1 tenemos el delta P1. ¿Sí? Ahora es el P total el que se va a mantener constante antes y después del choque. No solo el P horizontal, sino el P vertical también. Estamos suponiendo que la explosión es instantánea, ¿no? Entonces, delta P1 más delta P2, vertical y horizontal, tiene que dar 0. P final igual a P inicial, los impulsos, ¿no? Y con esto tenemos el P inicial para 1 y el P inicial para 2 es 0. Así que es fácil. Entonces, P1 final más P2 final igual a P1 inicial, que es lo que me decían, más P2 inicial. Esto vale 0, ¿no? Esto de vuelta vale 0 porque estas dos cosas valen 0, ¿no? No porque el total valga 0, sino porque
Está cada uno, porque inicialmente valían 0. Además, ¿no? Además de esto que es cierto. Cierto aparte. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el final? Y tenemos en Z, el P1 inicial vale 0. ¿Cuánto vale el P1 inicial? El P2 inicial. ¿Cuánto vale el P? No vale 0, ¿no? La masa por las velocidades iniciales que sacamos. Claro, exactamente. Que justamente para las dos va a ser lo mismo, porque las dos van a tener la misma velocidad inicial en Z, pues se están separando. Las dos van a tener 18, también que calculamos ese 19,8 para... no, esta es después del choque. Tenemos que calcular la velocidad inicial para las dos partículas, que no las tenemos. No tenemos la velocidad inicial para las partículas. Esto va a ser la masa 1 por la velocidad en Z, 1. Esto es justo después del choque, ¿no? No, esto es inicial antes del choque. Y esto es después del choque. La que tenemos es la que calculamos es recién esta, para 1 después del choque. Para las iniciales necesitamos la velocidad en X para las dos es 0, pero necesitamos la velocidad en Z para cada una, que es la misma para las dos. Entonces velocidad sería velocidad 1 Z, o llamémosle velocidad Z, porque es la misma que la 1 y que la 2. Velocidad Z. Déjame borrar esto. Perdón, entonces las que calculamos eran las finales. Claro, lo que calculamos es la final para la partícula 1. Ah, ok. Mario, Más pero el menos. enunciado dice que llega a 100 metros máximo. ¿No sería que ahí está justo en la velocidad es 0? Antes del Claro. choque. ¿Cómo? Porque dice, el enunciado, por lo que vos pusiste, era como que llegaba a 100 metros máximo. Entonces esa velocidad sí es 0. Esa velocidad sí es 0, exactamente. Pero no por lo que yo había puesto, sino porque, perfecto. Eso sí es 0 porque llega a la altura máxima antes del choque, perfecto. Eso era lo que quería. 0 en Z. Queda claro porque esto era la altura máxima de la cañita. Y ahora sí, ahora tenemos el P. Entonces tenemos el P1 final más el P2 final. Esto es igual a 0. Bueno, perfecto. Y el P, entonces, P1 final. ¿Quién es el P1 final? Es masa 1, que es en los 6 kilos, por los 19,8 metros por segundo. En Z. Mario, en general, bueno, eso, la suma de los impulsos siempre da 0, pero el hecho de que la cantidad de movimiento sea constante y de 0, eso es como particular a estas situaciones que justo planteamos en estos ejercicios, ¿no? Claro, por eso lo escribí acá, por eso lo escribí pensando en tu pregunta, justamente esto da 0 por este caso particular. Si esta explosión hubiese pasado a 80 metros y no a 100, eso no daría 0. Pero igual lo Perfecto. podríamos calcular sacando la velocidad, ¿o no? Claro, puedes calcular sacando la velocidad de la cañita a esa altura. Sí, claro. De hecho, la parte 2 de este problema es justamente que explote a 80 metros y no a 100. Que se las dejo como ejercicio porque si no, no terminamos más. Está siendo muy lento. Pero es la misma idea. Bueno, tenemos M1 por, esta es la velocidad en Z, M1 por la velocidad en X, que me habían dicho era 57,4 metros por segundo. 57,4 metros por segundo en X. Bueno, y esto tiene que ser más P2 final igual a 0. Bueno, y de acá sacamos que P2 final es, esto es 0,6, y logramos en los dos casos. Y con esto tenemos el P2 final, que es menos esto. El P2 final, que es masa 2 por la velocidad final para la partícula 2, va a ser exactamente esto, menos
Eso que tenemos ahí arriba, 0,6 por 19,8, 0,6 kilogramos, ¿no? 19,8 metros por segundo en Z, y menos 0,6 kilogramos por 57,4 metros por segundo en X. Entonces vamos a tener una velocidad final en X y en Z. Es dividir eso por 0,4 kilogramos, esto dividirlo por 0,4 kilogramos, y de acá sacamos la velocidad final para la partícula 2. Con la velocidad final para la partícula 2 podemos calcular el tiempo de vuelo y el recorrido en X. El tiempo de vuelo va a ser distinto. Mario, 0,6 es la masa de 1, ¿no? Ahora hay que dividir todo eso por 0,4 y ahí sacamos la velocidad para 2. La velocidad final 2 es todo esto dividido 0,4. Velocidad final para 2 es menos 0,6 dividido 0,4, 19,8 metros por segundo en Z, menos 0,6 dividido 0,4, 57,4 metros por segundo en X. Bueno, esto es para la velocidad. Y ahora con esa velocidad ya es un problema de cinemática, calculan cuánto se desplaza, ¿no? Sabiendo que esto ocurre a 100 metros de altura. ¿Cuánto se desplaza en X? Obviamente esto va a bajar, la altura máxima nunca va, no va a llegar a una altura máxima, esto va a tener una velocidad inicial en Z hacia abajo. Bueno, ¿quedó claro este problema? Les tiro un par de cosas interesantes. Si esto ocurre a 80 metros en lugar de 100, la pregunta que les dejo, es ¿cuál va a ser la altura máxima a la que llega la partícula 1? ¿Va a seguir siendo 120? ¿Va a ser más o menos? Sería una explosión en el eje vertical ahí, ¿no? Sería la misma explosión que ocurre en este ítem. La misma, igual, con el mismo impulso. Pero la pregunta es, ¿va a llegar a 120 metros o más o menos? Si ocurre a 80. 20 metros más abajo. Claro, ¿no va a llegar a 100? Bueno, hagan la cuenta y fíjense que va a llegar bastante más alto. ¿Por qué? ¿Pero por qué llegaría más alto? Porque la explosión ocurre antes y, bueno, el tema es cómo lo... A ver, ¿por qué ocurre? ¿Por qué llega? Bueno, tiene que hacer la cuenta, ¿no? Ustedes saben que... porque el momento se conserva, ¿no? En esta altura, y ustedes saben cuánto va a ganar de velocidad a esa altura. Va a ganar más ocurre a 80 metros. Además de la componente en Z, de la velocidad en Z, que ahora es 0, ahora van a tener componente de velocidad en Z, hay que sumarle la velocidad que gana por la fuerza, por este impulso en Z. Y eso les va a dar, que esa suma de velocidades les va a dar que va a llegar a una altura mayor que 120 metros. Es más, si claro, porque antes la altura final, digamos, antes de la explosión era nula. La altura de la final antes de la explosión. La velocidad, digamos. La velocidad era nula en Z. Ahora gana, ahora tiene la velocidad que tiene es más estos. Exactamente. Hagan la cuenta. Es más, si ocurre, apenas sale la cañita, va a llegar bastante más alto todavía que en los dos casos anteriores. Si quieren, después lo discutimos. Háganlo y después discutimos por qué. ¿Qué pasa con la energía? Pueden calcularlo con la energía en la explosión. Bueno, hacemos un problema más corto.
que tiene que ver con lo que les había prometido. Quería hacer varios más, pero bueno, se llega hasta donde se llega. La idea no es que... Quería hacer el del resort, el problema 12. Pero quería hacer uno, que es un problema que Cristina les había dejado, que les hizo la vez pasada. Cambiemos de problema. A ver si me deja. Que es el de un péndulo que tiene una masa 1 y tenemos otra masa 2 que hace un tiro parabólico y le pega, ¿se ve? Hace un tiro oblicuo, es decir, esta sale con una velocidad inicial, hace un tiro oblicuo y le pega con una velocidad a esta masa 1 que está colgando de un péndulo, con una velocidad en Z y una en X. Supongamos que directamente ya calculamos, no les voy a dar la velocidad inicial para que hagamos más cinemática, no hace falta. Supongamos que la velocidad para la partícula 2 antes del choque es, esto vamos a poner coordenadas, Z, X, ¿sí? Vamos a poner menos 10 metros por segundo en Z y más 10 metros por segundo en X. Esto es de la masa 2 antes del choque. Y pongamos que las masas son iguales, así evitamos. Masa 1 igual a masa 2. Masa 1 igual a masa 2. Las dos masas son iguales, pero la masa 2 le pega a la masa 1 con esa velocidad, que tiene una velocidad en Z y una velocidad en X. Pregunta, esta es la 2, ¿no? Esta es la 1. ¿Qué se conserva? Son problemas típicos del choice, ¿no? ¿Qué se conserva acá? La energía cinética. ¿O no? Tipo, sería un choque elástico. No sé si se conserva la energía cinética. Si nadie me dice nada... La energía mecánica sí capaz. ¿O no? No, tampoco. Pero la energía en un choque, yo no sé si se conserva. ¿Qué se va a conservar seguro en el choque? ¿El impulso? El impulso, ¿no? Después necesitamos saber algo más. Pues se va a conservar el impulso del sistema. Necesitamos saber algo más para saber si las masas siguen juntas, si rebotan. Si rebotan, si se conserva la energía va a ser una cosa, si se conserva parcialmente la energía va a ser otra. Es lo que hicieron con Cristina en la clase pasada. O sea, y el impulso se conserva y encima es cero, ¿no? El impulso, pero ¿en dónde? ¿Qué impulso se conserva? ¿El impulso en Z se conserva? ¿Es cero, digo, el impulso en Z? El momento... El impulso en Z. ¿Tendrías el peso o no? ¿Eh? Tendrías el peso, digo. En Z. Tengo el peso, que ese no sería problema, porque es un choque instantáneo, pero además tengo la tensión. Supongamos que las dos partículas, para hacerlo un poco más... Claro, y la tensión también, o sea, por más que el choque sea instantáneo, la tensión aumenta también muchísimo, tiende a infinito cuando... Para que la soga no se corte. Claro. La tensión va a hacer que esa soga no se corte, va a aumentar lo que sea necesario para que esa soga no se corte. Y supongamos que las dos masas sigan en conjunto, pero no necesariamente tienen que seguir en conjunto, pueden rebotar. Lo importante es que la masa 2, la masa 1, sigue siendo en un péndulo, no lo rompe. Fíjense que si un tiro oblicuo así le pega puede romperlo al péndulo. Si la tensión pasa un límite, un umbral, lo rompe.
Pero si no lo pasa, el P en Z no se conserva. El impulso en Z no va a ser 0, porque vamos a tener un impulso en Z inicial y un impulso en Z final, que es después del choque, que sí va a ser 0. Pero el impulso en Z inicial, tenemos la partícula 2 que está con impulso en Z, tiene momento en Z. ¿Queda claro eso? El momento en X se va a conservar. El P del sistema no se conserva, solo el P del sistema. Profe, ¿ahí el choque sería en 2 dimensiones? Bueno, en una va a ser la relevante, en la otra no va a absorber ese impulso, lo va a absorber la tensión. Pero el P en X, el P del sistema en X, se conserva. Y profe, una cosita, por el contrario, si la partícula 2 le pegase por abajo a la 1, lo que pasaría sería que la soga estaría comprimida. Claro, ahí ya estamos sonados. Si yo lo hubiese hecho que le pegue de abajo, estamos sonados porque la soga no puede hacer nada. Entonces eso va a subir. Entonces ahí sí el P del sistema se va a conservar completo. Porque la tensión no va a actuar. Pero eso no va a estar haciendo un péndulo, sino que lo va a arrugar sí, es como una masa colgando esperando el choque. Pero como le está pegando en bajada, sí, la tensión sí va a absorber el impulso que trae la masa 2. Profe, ¿cómo lo sintetizaría en el ¿Ecuaciones? eje Y? No en ecuaciones, o sea, así en una frase, porque justamente era lo que me había causado medio que no había entendido bien de la última clase de Cristina, esto de que ahora lo entiendo, que la tensión es como que absorbe esa fuerza que le provee el... La tensión va a ser un impulso igual, claro, Claro. veamos, la tensión va a ser un impulso, va a generar un impulso igual y contrario al impulso que traía la masa 2. Pero veamos eso. Lo que tenemos es una fuerza externa, que es la tensión, y acá tenemos peso y peso. Y no hay otra. Después fuerzas internas, peso 1, peso 2, peso 1. Y después fuerzas internas. ¿Qué fuerzas internas? Vamos a tener fuerzas internas en las dos dimensiones. Vamos a tener fuerza en X y en Z. ¿Sí? Fuerzas internas. Fuerzas durante el choque. F y F. Estas son iguales y contrarias. ¿Sí? No, de hecho, no sé exactamente si va a ser tangente ahí. Bueno, supongo que sí, pero bueno, no sé. Pareciera que sí, pero no me queda tan claro. Bueno, entonces tenemos ¿qué tenemos acá? El P del P del sistema solo se va a conservar en X, que es donde no tenemos fuerzas externas impulsivas como la tensión. Y el impulso de 1 en X más el impulso de 2 en X va a ser 0. Es decir, delta P1X más delta P2X va a ser 0. Pero en Z, los impulsos no van a ser 0, porque en Z, el impulso en Z1 más el impulso en Z2, esto va a ser distinto de 0. ¿Y por qué va a ser distinto de 0? Porque el P1Z final va a ser 0, el P1Z inicial va a ser 0, el P2Z final, después del choque, ¿no? Este inicial, va a ser 0 si se quedan pegadas, y el P2Z inicial es distinto de 0, porque tiene que ver con el impulso que traía inicialmente. ¿Se ve? Entonces, delta P2 más delta P1 no puede valer 0 porque P2 tenía inicialmente momento. ¿Y quién absorbe ese impulso 2? El impulso 2 lo absorbe la tensión, justamente.
¿Puede bajar un segundito? Perdón, Sí, estamos asumiendo que se quedan pegadas, ¿no? Las dos. Y que empiezan a oscilar. Para que, por simplicidad, para el problema. Si no, hay que proponer qué pasa con la partícula 2. Si se quedan pegadas, si conservan la energía o qué pasa. Si se conserva la energía, como decía por ahí Jazmín, creo, va a ser una cuestión en 2 dimensiones. Porque pues, esto puede rebotar con un ángulo también. Tenemos que decir que la pregunta es para dónde va la partícula 2. Profe, ¿por qué la cantidad de movimiento en Z final de 2 es 0? Si... Porque no, estoy asumiendo que quedan pegadas, ¿no? Después del choque. Estoy asumiendo que después del choque quedan pegadas. Eso no lo puse en el problema. Después del choque quedan unidas. Si quedan unidas después del choque, en Z no tiene velocidad ninguna de las dos. Pues están en el péndulo. Si quedan unidas durante todo, después durante la trayectoria van a quedar unidas, ok. Sí, se supone que quedan pegadas, sí. Es un péndulo balístico, sí. O sea, sería un choque plástico. Un choque plástico, exactamente. ¿Y cómo lo calculamos? Entonces, un choque plástico. Entonces, ¿cómo calculamos? Tengo que calcular el momento en X y después podemos calcular a qué altura máxima llegan las dos juntas. ¿Saben cómo resolverlo eso? Pero lo importante es que tienen que calcular el momento en X. Tienen que calcular el momento del momento. No son esos 10 metros por segundo en Z, sino son los 10 metros por segundo en X los que van a cambiar el momento para la partícula 2. Lo podemos hacer, lo dejamos planteado. ¿Cuál va a ser la velocidad final después, la velocidad después del choque? Perdón, profe, asumiendo que las dos partículas se quedan pegadas, nosotros decimos que la cantidad de movimiento de la partícula 2 en Z vale 0 luego del choque porque están justo, están a la misma altura y en teoría no se... Pero ¿no tiene una velocidad en ese eje? En Z no. En Z es el eje vertical, ¿no? En Z, cuando quedan pegadas, pero quedan pegadas, es un choque instantáneo. Quedan las dos unidas y va a tener velocidad en X, las dos. La velocidad después del choque es solo en X. ¿Se ve? ¿Qué no oscilan, profe? Sí. Estoy hablando después del choque. El choque es instantáneo. Viene bajando, le pega y se quedan unidas y después empieza a oscilar. Porque el choque es muy rápido. Eso es lo que estamos asumiendo. Ah, decís en un intervalo de tiempo súper pequeño. Claro, que no llegó a desplazarse. Pues si se llega a desplazar, esa tensión hace impulso en X. Entonces P en X tampoco se conservaría. O sea, podría decirse que la masa 2, o sea, el sistema antes y luego pierde toda un instante antes y un instante después del choque pierde toda la velocidad en el eje Z a causa de la fuerza impulsiva de la tensión. Claro, la tensión absorbe ese impulso, exactamente. Profe, ¿y ese impulso que te absorbe la tensión, en dónde quedaría sería? No, se sabe, se pierde. La tensión llega a un valor máximo y si no se quiebra, lo aguanta. Claro, está bien, gracias. O sea, puede ser que no soporte esa tensión. Si el intervalo es muy corto, demasiado corto, esa tensión puede llegar a ser infinita y se corta.
¿sí? Igualmente, la energía no está, esa fuerza, tensión no hace trabajo. Lo que sí va a ver la deformación entre las dos. Ahí es otro tema, ¿no? Cuánta energía se pierde en el choque es otro tema. Bueno, piénsenlo el problema anterior. Díganme después si llega a la misma altura o no. Hagan la cuenta ustedes. ¿Sí? Fíjense si llega a después lo discutimos. ¿Y qué pasa con la energía? La pregunta era, ¿llega a 120 metros? ¿Llega más o menos? Bueno, Ya tenemos la respuesta, ¿no? bueno, pero corrobórenlo. No sé, Obvio, tal vez obvio, fue sí. muy apresurada mi respuesta. Hagan la cuenta ustedes. No, es que tiene sentido. Yo creo que, a ver, yo cuando contesté llevaba menos, era porque es como que directamente me imagino que 80 metros sería la altura máxima de la canita, pero en realidad la altura máxima de la canita sigue siendo 100 metros. O sea que esos 80 metros tiene todavía una velocidad inicial, una velocidad, no inicial, pero una velocidad vertical. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces seguimos el jueves que viene con algún problema. Piensen en el problema, de algunos problemas más de choque, a ver si podemos discutir un poco. Cuanto más interactuemos y más rápido se va a hacer más ágil la clase. Yo puedo avanzar más rápido. Piensen en eso. Así que traten de hacer ejercicios, así los tienen más o menos hechos y vamos más rápido. ¿Sí? Porque la velocidad depende totalmente de cómo ustedes me van poniendo el ritmo. Y yo veo que alguna cosa va costando, se hace trato de explicarla más, ¿no? No tiene sentido, si no, no sería clase. Sería un video resolutivo del problema que lo puedo hacer más rápido, ¿no? Queda claro eso. ¿Se ve la diferencia entre una clase y un video resolutivo? No es lo Sí, sí, sí. mismo. Ustedes fijan el ritmo, ¿no? Ahora voy. Ah, estoy abierta. Sí, Cristina. Ah, los gatos me llaman. Bueno. Bueno, sí. Quedó la de la clase pasada, ¿no? Mario, una consultita. ¿Con esto podríamos resolver